Hola mis queridos adultos significativos, aquí estamos con una nueva conversación más allá del aula, en compañía de un adulto significativo que nos hablará de cosas que necesitamos saber del contexto donde se desenvuelve, porque así nos daremos cuenta de que la forma para acompañar a los peques con respeto y amor es utilizando todos nuestros saberes y sabores, es decir, todo lo que aprendemos y cómo incluimos esos aprendizajes en nuestro día a día. En resumidas, el acompañamiento empieza con nosotros mismos para ser y estar con cada peque con el que interactuamos. ¿Me acompañas? ¡Tarán, tarán! ¡Aquí estamos! ¡Qué emocionante! Aquí tengo otro de mis manitas. Mirad, de verdad, ya os lo he dicho, que yo me emociono muchísimo y diréis, bueno, pero ¿por qué estás emocionado tanto? Porque es que son bonitas, de verdad, y son adultas significativas. Y eso que hay muchas de ellas que todavía no he podido abrazar, pero cuando nos abracemos, bueno, aquello va a ser un chute de energía absoluto, porque ya transmitimos un montón por la pantalla, por los audios y por todo, y imaginaros cuando nos veamos. Y como sabéis, no es una entrevista, es una conversación. Entonces yo no la voy a presentar, ella nos va a contar quién es. Cuéntanos, ¿quién está allí al otro lado del micro? Hola, pues yo soy Alba. Tengo mi proyecto educativo que se llama Aliento y Alas. Desde allí difundo una forma de mirar a los niños de una forma diferente, desde la compasión y desde los cuidados, que no podemos ejercerlos si no nos miramos los adultos significativos con compasión y con cuidados. O sea, quiere decir que, como siempre hablamos, todo lo que queremos hacer con nuestros peques parte de nosotros, ¿no? O sea, es decir, no podemos desentendernos, ¿no? Porque mucha gente, yo creo, Alba, que, bueno, ya nos contarás más del proyecto, ¿no? Pero cuando dices con la mirada, es que al final es eso, no puedes querer implementar o hacer cualquier cosa con tus hijos si les sigues mirando desde arriba, desde la mirada de yo te lo voy a enseñar todo, ¿no? Desde esa omnipresencia y super conocimiento, ¿no? O sea, hay que La mirar... mirada vasija, lo llamo yo. Sí, efectivamente, yo te De iba a mi hijo decir... es una vasija y yo le meto mi conocimiento y entonces luego mi hijo tendrá más vasijas y entonces el conocimiento, claro, se va pasando de hijos a padres y vamos perpetuando para bien y para mal. Y para mal, efectivamente, sí, sí. Y entonces, claro, al final, más que lo que puedas hacer con tu hijo, o con nuestros hijos, o con los niños con los que interactúes, es lo que haces contigo, ¿no? O sea, yo creo que lo que tú dices, o sea, viene de ti, desde ti hacia ellos, pero no para rellenar esa vasija, no, no, no. Para, para enseñarles lo que tú has visto y permitirles que vean, ¿no? Ellos también, ¿no? Total. Sí, O sea, sí, o sea, es eso, yo te muestro el mundo, intento enseñarte qué es el mundo y dejar que tú tengas tu propia mirada, igual que yo tengo mi propia mirada. Y sí. juntos pues descubrimos el mundo y es súper bonito darte cuenta cómo tus hijos se dan cuenta ellos solos qué parte es el mundo y qué parte es tu mirada solo. Sí, efectivamente. Entonces, aunar esas dos miradas del mundo es súper bonito cuando te das cuenta de que ellos te conocen a ti, que tú les conoces a ellos y que juntos estáis construyendo el mundo, que no estaba construido ya de antes y tú se lo tienes que explicar. Efectivamente, no, y que además todo lo que pudiera haber estado construido antes de que llegara tu peque al mundo, o los peques con los que interactúas, antes de que incluso interactúes con un peque, ya no tienes, o sea, ya no vale, por decirlo así. No sé si me explico, ¿no? O sea, es como que lo que tanto hablan ahora de eso, del aquí y el ahora. ¿Pero por qué? Porque es que en realidad no puedes seguir llevándote eso que ocurrió atrás. Sí que es verdad que puedes aprender, bueno, muchas cosas a nivel colectivo y todo esto, que no hemos hecho eso jamás. No sé por qué lo seguimos intentando con los niños, porque sigue habiendo tonterías como, bueno, tonterías, pero bueno, perpetuando esa rabia hacia otras culturas, hacia otras, que no sé cuáles son las otras culturas, que al final somos solo una cultura con diferentes formas de ver la vida, ¿no? Y claro, si sigues, realmente no te sirve eso, tienes que adaptarte a lo que hay ahora, ¿sabes? O sea, no puedes seguir pensando que el mundo es donde yo vivo. ¿Y tú dónde estás, Alba, por favor?
Claro, ahora mismo estamos viviendo en Meco, Eso es en Alcalá de Henares, Madrid. Madrid. Y yo estoy en Galicia, o sea, quiero decir, lo que ocurra, que ahí viene, de eso viene el efecto mariposa que tanto se ha hablado. O sea, lo que haga Alba con sus hijos, aunque parezca que no va a repercutir en el mío que está en Galicia, sí que repercute, porque nos estamos moviendo y al final estamos haciendo una sociedad juntas, ¿no? O sea, Total. Mira, nosotros lo hemos notado mucho, que fíjate tú, nos hemos cambiado hace un mes y medio y vivíamos en Alcalá, ciudad. Estábamos como muy a las afueras, pero realmente no éramos conscientes tampoco de hasta qué punto esto te influencia, ¿no? sí. Y ahora al cambiarnos a 10 minutos de donde vivíamos a un pueblo, 10 minutos. notamos las diferencias y mis hijos lo dicen. Fíjate, mamá, pues es que pues fulanito o menganito no están acostumbrados a esto. Y a ellos como que les llama la atención, ¿no? Claro. El darse cuenta. Y ahora ellos pues están haciendo ese cambio de, pues antes vivía aquí, que tenía esta influencia, y ahora vivo allí y tengo otra influencia. Y van conociendo otras miradas diferentes y se van adaptando. Y se van adaptando y por supuesto que tú vas a traer la mirada que traías de esos 10 minutos en donde vivías antes y se va, lo que tenemos que aprender es a enriquecer esas miradas. Es decir, no a encerrarnos en esa mirada que traías tú. Imagínate que vosotros sigáis pensando y actuando como actuabais en esa otra casa, ¿no? O sea, no puedes traer cosas a ellos para ver cómo, si ellos les apetece. Yo, por ejemplo, que también que emigré desde Venezuela, pues yo noto que no, o sea, hay cosas que, aunque allí había mucho gallego, mucho español, hay cosas que ellos se adaptaron allí y yo he tenido que adaptarme aquí. Entonces, es enriquecer. Al final es más que traer ese pasado para imponerlo, es para... Yo traigo todo lo que tengo, todo mi bagaje, todo, bueno, mi pasado, las cosas que he aprendido para enriquecernos. Pero tengo que saber que tú también me vas a dar tu bagaje, todo lo que tú tienes para enriquecerme. Y eso es algo que a veces no le permitimos a los niños. No sé si tú te has dado cuenta. Esa mirada de asombro. Sí. O sea, en el momento que un niño pierde esa mirada de asombro, hemos perdido algo muy grande. Hemos perdido un gran tesoro. Sí, sí. O sea, la mirada de asombro de la que yo te decía de, ay, pues fíjate, fulanito tal, y les llama la atención. ¿Y por qué puede ser esto? Sí. ¿Por qué aquí pasan estas cosas y donde yo estaba antes no? Vamos a ver qué pasa. Sí. Esas ganas de descubrir más del otro, en lugar de intentar cambiarlo y verlo como algo de, fíjate, fulanito no hace esto. Pues yo quiero que fulanito haga esto otro. No, mantener esa mirada pura de niño, esa capacidad de curiosidad, sí. De tener ganas de conocer más cosas, de conocer a los demás, de sorprenderse. Sí, sí. Y que luego llegamos de adultos y nos cuesta y no somos capaces. Y yo creo que en el fondo, al final, los adultos lo que nos pasa es que lo hemos perdido. Y como queríamos... porque en el fondo el ser humano lo necesita, queríamos mantenerlo y no hemos podido, al final es como que te da rabia ver que otros sí lo tienen. Sí. Y esa rabia, justo, es que bueno que has dicho esto porque es lo que iba a hablarte de esa rabia que sin quererla o sin ser conscientes a lo mejor la metemos en los niños. Me refiero a que, claro, como los niños traen esa mirada pura, nosotros queremos imponerle quitarle la curiosidad, quitarle el que descubran, el que el otro es impresionante, ¿sabes? Y no nos permitimos, no se los permitimos a ellos y por supuesto tampoco nos lo permitimos a nosotros, porque el otro día lo hablaba con otra de las bonitas, que cuando interactuamos con un adulto, o sea, tú y yo, si nos vamos a conocer, yo no estoy pensando, bueno, cuando yo vea a Alba le voy a decir que el color más bonito del mundo es el rojo, porque a mí me encanta el rojo y entonces yo le voy a enseñar que el rojo es el más bonito y además le voy a decir que coma chocolate, porque a mí me encanta el chocolate. No, o sea, yo cuando te voy a conocer, no sé, cuando vas a conocer a otro adulto, no vas pensando a otro adulto como amigo y a otro adulto a lo mejor como una pareja o como, no vas pensando, bueno, pues este chico
yo le voy a enseñar todo cómo yo limpio la casa, porque a lo mejor si somos pareja en algún momento, pues tendrá que aprender cómo yo limpio la casa y cómo yo organizo el armario, ¿no? O sea, y todas estas cosas ya las estamos pensando con los peques. Le tengo que enseñar cómo ordenar la casa, le tengo que enseñar cuáles son los colores favoritos, le tengo que enseñar cuáles son los peligros del mundo, todos, ya, ahora mismo. A ver, si yo voy así contigo, yo creo que es que no terminamos el café. No funciona. Ya te lo digo yo. Te lo digo porque es que me ha hecho mucha gracia cuando lo has dicho, porque cuando mi marido y yo empezamos juntos, mi marido había estado viviendo en casa de su madre toda la vida y tenía 26 años. Y yo tenía 20 y llevaba desde los 18 viviendo sola en pisos compartidos. Con lo cual, claro, mi marido quería enseñarme la forma que tenía su madre de hacer las cosas, porque era la mejor del mundo, que era la que él había conocido. Claro. Y yo quería enseñarle a... Yo hago las cosas así y así se hacen, porque estaba acostumbrada a vivir sola. Bueno, pues el primer año de vivir juntos pasábamos la vida discutiendo. Y ahora lo pensamos y es como, qué absurdo todo esto. Claro. ¿Y qué hicisteis después de ese año? Seguramente empezasteis a descubrir cómo funcionar cada uno ahora con vosotros. Es decir, ya no la Alba que vivió y compartió piso sola, ni tampoco tu marido que vivió siempre con su madre, sino cómo sois ahora. Claro, empezamos a construirnos juntos. Claro, y ahí es cuando funcionó todo. Ahí. Es que esto no va solo de los niños, es que esto va la forma de relacionarse todo el mundo. Sí. Que es que nos pensamos que los niños se relacionan de forma diferente. No. Y es que lo que no estamos estableciendo, Alba, que es una cosa que también hablamos muchísimo, de coger y ponerte no sé, es que no me gusta la palabra capa, porque la capa es como más de volar y tal, sino como esa carga absoluta de soy padre o soy madre. Entonces, como ahora soy padre y soy madre, pues tengo un montón de cosas que hacer y de decirle y tal. Tú así no puedes establecer una relación. Tú para establecer una relación tienes que permitirte conocer a otra persona, permitirte ver cómo funcionas con esa otra persona, no sé, permitir otras cosas. No puedes querer imponer un montón de cosas porque así no se hace una relación. Tú lo dices, o sea, tú lo has dicho, o sea, igual que mi marido, ¿sabes? Cuando nos conocimos era, uy, pero claro, a lo mejor tú tienes muchos libros y a lo mejor tal. Bueno, pues yo tengo muchos libros y tú tienes muchos discos porque a él le encanta la música. Entonces, claro, es como, bueno, vamos a fusionar, ¿qué podemos hacer? Eso, vamos a conocernos, pero no nos damos la oportunidad de conocer a nuestros peques, ¿sabes? Esa sensación, ¿tú cuántos hijos tienes, Alba? 3. Claro. Esa sensación de estar embarazada, ¿verdad? De cuando estás embarazada dices, ay, ¿cómo será? ¿Cómo será su voz? ¿Cómo hablará? ¿Qué gestos utilizará? ¿Se parecerá a ti? ¿Se parecerá a mí? ¿A quién se parecerá? ¿Qué cosas dirá? En cuanto sale de la barriga, ya es como, bueno, a lo mejor los primeros meses sí, tal, no sé qué, pero después es como a los 6 meses o así, bueno, y ahora tiene que hablar, ¿no? Y tiene que decir estas palabras. ¿Cuántas palabras tiene que decir? Y tiene también que tener una motricidad así, y es como, tiene, ¿no? ¿Y qué trae? ¿Qué es? Sí. ¿Sabes? Se nos olvida el volver el querer descubrir cómo va a encontrarse con el mundo, qué palabras va a decir. No sé, es como que nos perdemos tanto en ese ideal, en ese querer hacer, que nos olvidamos del ser. Y es lo que tú dices, al final le vamos poniendo un montón de capas, un montón de tal, que al final el niño pierde y llegamos a adultos y hemos perdido esa necesidad de experimentar y de descubrir, ¿no? De todo, de dejarles su espacio, con lo que decías tú de los discos y los libros. ¿Cuántas familias no empiezan? Uy, es que tienen muchísimos juguetes. Echa cuentas, ¿cuántos hijos tienes? ¿Y cuánto espacio tienen? Sí. 1, 2. Esto que estabas diciendo de lo del asombro, o sea, de dejarles, de vamos a ver cómo son estos niños, ¿no? En lugar de ponerles esto de tienes que andar, tienes que hacer, tienes que tal, no sé qué, con lo bonito que es cuando están, o sea, a mí me encantan los espacios entre medias, los momentos, los desarrollos evolutivos entre medias. El todavía no hablo, pero me encanta esa lengua de trapo de no te entiendo nada, hijo, pero nos estamos comunicando, porque ahí lo que hay es lenguaje del amor. Sí, total. El no te entiendo nada.
pero nos estamos entendiendo los dos perfectamente. Sí. El andar, todo el mundo tiene como mucha prisa porque anden. Ahora mismo yo tengo al pequeño en el punto entre medias de Es genial. gateo y cuando me apetece doy 3 o 4 pasitos. Sí, Me encanta porque puedo saber qué es lo que le gusta. sí, sí, Porque si quiere dar pasos, entonces ahí es que eso le ha encantado. sí, ¡Joa! Pues vamos a verlo. sí. Pero no, Con las actividades también pasa igual. Mucha gente les pone. Yo soy coguía Montessori, ujú, 6-12, pero me flipa muchísimo Montessori. He visto muchísimo en bebés, sobre todo. Y muchos papás y muchas mamás, como que le ponen en vez de ponerle el ambiente, ponen como la actividad directamente. sí, Al sí, final es dirigido. Y es total. como, por mucho que tú hayas observado y veas que eso es lo que le viene bien para el punto de desarrollo en el que está, no estás dejando elegir. Sí. Y les que estás quitando algo mucho más importante que su desarrollo evolutivo. Y es su poder de elección. Mm. Y que este poder de elección no nos que parece una tontería lo que tú acabas de decir de, bueno, pero si no le estoy exponiendo un juguete, a ver, no. Sí, pero es que o sea, ¿cómo pretendemos que los niños desarrollen la capacidad de confianza en sí mismos, el poder de elección, todas estas capacidades que en teoría deben tener cuando sean adultos, ¿no? Cuando hayan crecido, si no las practican? O sea, ¿tú cómo aprendes a conducir? ¿Tú cómo aprendes a caminar? ¿Cómo aprendes todas las cosas de la vida? Pues practicando, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Pues mira, frenas de golpe, se te apaga el coche. Pues lo mismo, el niño tiene que aprender a decidir, bueno, sí, esto me viene muy bien para mi desarrollo, pero a mí me ha pasado mucho con nuestro peque, la mítica, sí, este puzzle que pone, bueno, puzzle de estos míticos de madera, ¿sabes? De encajar en tal, las piezas, es para la edad de él, que tenía 1 año y medio y tal. Ahora, que tiene 2 años y medio, al principio, bueno, los sacaba, los metía y encajaba, pero porque, por volar. Pero ahora él sabe que la figura que queda en la tablita de madera es un elefante y que allí va el elefante. O sea, ahora su cerebro está preparado para hacer ese juego, ¿sabes? Pero antes de eso, él lo experimentó un montón. O sea, sí, yo creo que o sea, mi marido y yo hemos concluido que los juguetes ponen la edad a partir de la cual, o sea, cuando te dicen este juguete es para esta edad, realmente es que a partir de esa edad pueden empezar a explorarlo. No que a esa edad lo van a saber utilizar como tal, por decirlo así, sino que a partir de esa edad es cuando ellos van a empezar a experimentar, a descubrirlo, a equivocarse, a tirarlo, a morderlo, a metérselo a la boca, y de ahí a un tiempo que no hay ninguno específico, pues ya sabrán para qué es ese Para juguete. ese clic, Hará ese clic, pero para hacer ese clic, Alba, tiene que haberlo tiene que experimentado. haberlo experimentado un mogollón antes. Claro, yo no puedo llegar y decir, bueno, pues ahora te traigo este puzzle de 100 piezas porque ya es tu edad. Sí, te lo traigo ahora porque este pone para esta edad, pero es que es a partir de esta edad que lo vas a experimentar, que te vas a equivocar y tal. Y así como el puzzle, así como los juegos, las otras habilidades de la vida, ¿no? O sea, que aquí nos hemos puesto a hablar y no nos contaste mucho de todo lo que trabajas, ¿no? O sea, lo que trabajas y lo que haces, pero creo que está claro más o menos cuál es tu visión y qué es lo que haces, ¿no? Pero las habilidades sociales, que es algo que les estamos prohibiendo absolutamente, constantemente, Total. porque no llores. Ay, no te enfades, cariño, porque a ver, es una tontería, es un momento. A ver, venga, por aquí, claro, ahí le estás coartando la capacidad de expresarse, de identificar cómo expresarse también, ¿no? O sea, no solo es que se exprese y llore, sino hasta qué punto llorar. Yo, por ejemplo, tengo los niños ahora están como muy sobrepasados, todos son gritos enormes, y el otro día, el jueves me parece, a una niña empezó a gritar en el patio, te prometo, Alba, que yo dije, Dios mío, se cayó, ¿sabes? Porque hay varios juegos, ¿sabes? De altura, tal, y dije, se cayó Se y ha caído. le pasó algo terrible. Cuando llego al sitio, porque claro, es un patio no muy grande, pero bueno, tienes que movilizar, tal, llego y es que me cogió y me agarró. Es verdad que otro niño le había como medio arañado la cara, pero claro, yo le dije, vamos a ver, este grito, o sea, además se los dije, los reuní a todos y les dije, estos gritos así son de emergencia, de que hay sangre, de que algo horrible ha pasado, ¿sabes? De que algo que no podéis solucionar ha pasado.
¿vale? O sea, vamos a regular el grito. Claro, Claro, ¿sabes lo que yo les estoy viendo también que les ha pasado mucho? Que con la pandemia no les hemos dejado interactuar. sí. Y entonces ahora, al simplemente el que esa persona haya pasado mi círculo de seguridad, que hasta ahora era 1,5 metros, Sí, sí, tal cual, es que es tal cual. ahora ya no solo ha sobrepasado mi 1,5 metros, que encima me ha arañado. Con lo cual es una emergencia, emergentísima, porque me va la supervivencia en ello. Claro, sí, sí, sí. Fíjate, no lo había pensado así, pero es verdad. O sea, aparte de todos nuestros miedos y tal, le hemos sumado este miedo y es como que, bueno, es lo que tú dices, es verdad. O sea, ha invadido ese espacio que antes les pedíamos que mantuviesen. El otro día a mí una adulta me dio una clave brutal, que dije, jova, esto me hace encajar muchísimas piezas. Mm, Porque me dijo, estábamos hablando y estaba preguntándole qué tal, y me dice, oh, pues he empezado un proceso de terapia, y eso tal, qué tal estás, tal. Y me dice, pues es que mira, al quitarnos la mascarilla, mm, estábamos hablando de los procesos de conexión, tal, y me sí. dice, es que me he dado cuenta que no era capaz de conectar con los Mm, demás, que me sentía desbordada y completamente invadida. mm, Y fue como, hoy va, qué es fuerte. eso lo que está pasando Sí, a la gran mayoría de las personas. sí, No sí. solo, o sea, a los adultos, que parece que de repente está todo el mundo como fuera de sí, Mm, y a los niños, que para ellos todo es emergencia ahora mismo. sí, es O sea, verdad. ahora hablas con las familias y es como, no tienen término medio, o están súper tranquilos o es todo desborde emocional. Sí, sí, Claro, es que yo creo que lo que nos está pasando es que nos está costando conectar. sí, nos tenemos que volver a regular para poder conectar. Y fíjate esto que tú acabas de decir de esta adulta, pensando un poco en la interacción entre adulto-niño, así como esta niña que te acabo de comentar, que me dijiste esta clave que yo no la había pensado, fíjate, también nos está pasando a los adultos, porque yo siento que a veces cuando los niños vienen corriendo a cualquier adulto, ¿no? Y se acercan muchísimo, ya el adulto pone el grito antes, ¿no? O sea, es como ese grito anterior al abrazo o al acercamiento del niño como, ¿pero qué vienes? ¿Pero qué quieres? ¿Pero no puedes jugar solo? Y es como, lo que viene es abrazarte, simplemente, o sea, no venía nada más, pero claro, como es eso, lo que tú dices, como nos han dicho que no nos podemos acercar inconsciente o conscientemente, ese adulto lo que está diciendo es, tengo miedo, o sea, tengo miedo de que te acerques, niño, o sea, no te lo manifiesto, ¿sabes? En vez de decir, cariño, mejor no te acerques, te pones aquí y hablamos, ya lo que tú dices, el grito, es como, no, 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 pero qué vienes, Beto, vete a jugar, vete a jugar. Es lo que se nos ha quedado grabado en el inconsciente. Sí, 2 mucho. años han sido suficientes para que se quede grabado en el inconsciente. Y bueno, y tenemos que volver a trabajar en eso porque somos seres de contacto. O sea, y aquí hablando del contacto, pues puedes contarnos más en qué momento Alba se sintió adulta significativa o qué es para ti ser adulta significativa. Para mí, ser adulta significativa es responsabilidad. Ujú, Es darte cuenta de que cualquier interacción que tú tengas con cualquier niño ujú, es ser adulto significativo. Y no solo la interacción que tú tengas con un niño, incluso aunque no tengas interacción con un niño, mm. eres adulto significativo porque estás ayudando a construir la sociedad que se le va a quedar a ese niño. Gracias, por favor, ya está, se acabó el episodio de hoy, que aquí está la promesa. Esto es lo que quiero que os llevéis de este y de todos, ¿vale? De todas las veces que hablo, este es el resumen. Y por eso me pareció súper importante invitaros a todas y porque creo que es bueno que la gente se dé cuenta que no es una perspectiva única y que no estamos solos, porque muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, sientes como que, bueno, soy una pirada, que quiero que todo el mundo no es que funcione igual, pero sí que funcione desde el respeto, ¿no? Porque yo no necesito que Alba haga todo lo que yo hago en mi casa, con mi hijo, que ella lo haga con sus hijos. No, yo lo que necesito es que Alba les enseñe respeto. Y Alba necesita de mí que yo le enseñe respeto a mi hijo y mi familia. ¿Para qué? Para que cuando esa sociedad se esté construyendo, nuestros hijos se encuentren, no, a lo mejor no físicamente, pero haciendo sus cosas, cada uno en sus espacios, sea respetuosa,
¿no? El efecto mariposa del que hablabas antes. Sí, Es ese. que al final está todo ligado. Sí, es que Porque a lo mejor tus hijos y los míos no se llegan a juntar nunca. no. Pero la sociedad que creen tus hijos y la sociedad que creen mis hijos sí les va a llegar. Sí, 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 la van a vivir, o sea, van a convivir en Total. ella. Sí, sí, además, sobre todo ahora que es mucho más mundial todo, que nos movemos mucho más, que lo que tú haces aquí repercute en otras partes, ¿no? Y es que esto lo estábamos hablando, no sé si estábamos grabando ya cuando dijimos lo del efecto mariposa, pero hablábamos de que una simple gripe, una simple tos, que tú lleves a tu hijo, te parecerá una tontería, porque dice, bueno, pues ya lo veo más o menos bien. No, pues primero tienes que pensar en que tu hijo necesita unos días de recuperación y segundo, que si al final no se recupera bien él, ese virus va a volver a ir, me refiero a virus de mocos, de tos o de conjuntivitis, que esto es algo que llevan los padres, que hay situaciones en las que no puedes hacer otra cosa, ¿no? Que llevarlo y no tienes con quién dejarlo, ¿no? Pero cuando puedes, pues mira, es que le estás llevando eso a la clase y aunque tu hijo ya esté mejor, otro niño lo va a pillar y va a ser el ciclo sin fin, porque va a volver a pillarlo, porque va a volver a recaer, porque todos van a... Y entonces hablábamos de eso, ¿por qué no tenemos ese sentido de comunidad, bueno, de colaborar? También es que no ha favorecido mucho esta sociedad que nos hemos montado, porque antes se vivía mucho en las tribus, ¿no? O sea, en comunas, en donde tú y yo, aunque no fuésemos familia, vivíamos en conjunto, ¿no? Y bueno, mis hijos estaban con los tuyos y vivíamos en un mismo espacio, por decirlo así, ¿sabes? Esto que ahora hay mucho de las residencias, de los grupos de edificios y tal, que la gente convive allí, pues era mucho más convivencia real. Es decir, yo si no puedo ir y tú trabajas en casa, si mi hijo no puede ir y tú estás en Total. casa, quedas tú con mi Esto que hijo. dicen, no, es que antes las madres no trabajaban. Ja. O sea, mi abuela, ¿eh? Y mi madre tiene 50 años. O sea, que es que mi abuela trabajaba. Sí, sí, Y sí. trabajaba no fue, o sea, no dentro de casa, trabajaba fuera. Iba con mi abuelo a arar al campo. Sí, sí, Y sí, cuando estaban malos, ¿quién se los quedaba? Pues la vecina en el patio. sí, sí, sí. Y ya está. Y se Efectivamente. sacaban sus sillas todas las tardes ahí en el patio, porque eran como casitas bajas todas y tenían un patio común. Pues eso, el que está malo, pues me lo cuida la vecina y ya está. Sí, 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 tal Y cual. esto era la comunidad. Esto era así. Sí, que O lo sea hemos que perdido, ¿no? muchas veces se enfoca esto mucho a la comunidad. Y yo no solo creo que sea cuestión de comunidad, creo también que es cuestión de edificación. Sí. Bueno, yo no lo he comentado, yo he estudiado humanidades. Y Vale. en humanidades, cuando hicimos historia del arte, Mm, había una profesora que insistía mucho en los procesos de edificación, de cómo han ido cambiando en las mm, partes de las arquitecturas, cómo han ido cambiando los procesos de edificación. Y mm. claro, esto era, o sea, esto te da la visión total. Sí. Fíjate. Los colegios de Montessori, ¿dónde empezaron? En edificaciones y abajo, mientras los padres se iban a trabajar, llevaban a los hijos a las escuelas Montessori. Ujú. Así es como empezó Montessori. Fíjate esto que Hasta acabas de ahora no decir. existe. Sí, encaja perfectamente con lo que decías antes de que eres adulto significativo aunque no interactúes con un niño. A lo mejor los arquitectos que idean las ciudades y los espacios no, a lo mejor no tienen hijos, pero están creando ciudades para niños, donde va a haber niños. Ni se Claro, piensa muchas veces. O sea, yo lo veo, por ejemplo, yo estuve trabajando en un comedor, en un colegio, que hicieron un edificio nuevo, como, bueno, con el fondo este europeo, con ayudas y tal, no sé qué, y bueno, un poco más inteligente, un edificio, tal, con la parte del comedor y tal, y yo pensando, sí, hicieron todo muy inteligente, pero es que, y es espectacular porque tiene cristaleras, mucha luz natural y tal, pero los lavamanos, o sea, para lavar las manos, los pusieron eh, lejos de las puertas, por decirlo así, o sea, como que inaccesibles a donde realmente era necesario, es decir, cuando tú entras te lavas las manos, ¿no? Entonces, no, estaban del otro lado, ¿sabes? O sea, lejos de donde se podían acceder, o al lado de lo que iba a ser la cocina, o donde iba a tener la cocina, o sea, cosas donde los niños no van a poder acceder al final. Entonces es como, sí, es lo que tú dices, o sea, tienes que al final pensar en más cosas que la arquitectura bonita, el acabado, no sé qué, sino la utilidad de eso. O sea,
¿Para qué va a ser útil? ¿Quién lo va a utilizar? O por ejemplo, claro. lavabos grandes o puerta o ¿Qué pestillos. necesidades tienen quienes lo van a utilizar? Sí, Si es que hasta los propios colegios. mm, sí, El colegio donde iba antes mi hijo, mm, eran todo el ala de infantil y en medio los baños. No mm. había baños cerca de las clases de infantil. O sea, tenían que recorrer todo para llegar al baño. Se mearon. Así pasó que con 3 años hubo un niño que la profesora le dejó que fuera al baño y de repente el niño, yo o sea, todavía lo recuerdo y me hace muchísima gracia. El niño se fue del baño a recorrerse todos los ventanales saludando a todo el mundo al patio. Claro. Dijo, qué guay, si me han dejado solo. Sí, sí, Y sí, claro, las profesoras decían, la madre se enfadó muchísimo de que su hijo se fue por ahí y no sí, había ningún adulto con él. Y claro, las profesoras decían, es que no podemos hacer otra cosa, es que sí, el baño está a la otra punta. sí, sí, sí. No hay utilidad, sí, sí, tal cual. Y así como esto, pues mucho, ¿no? O Y sea, no, no, si un colegio ya no está pensado para los niños, tú ya, imagínate pensar un edificio o una ciudad, nada, nada, nada no, de nada. Les no, estamos dejando a un lado. Luego sí. queremos que pertenezcan, que contribuyan. Que contribuyan y que sean independientes. Total. ¿Cómo le puede, o sea, ese niño, cómo le puedes dar la independencia si tiene que ir al otro lado del edificio? Se pierde, porque yo, por ejemplo, también lo recuerdo, mi hermana, yo estudié en un colegio grande, es verdad que tenía muchos baños y tal, pero mi hermana a veces se perdía, era pequeñita y al final el único sitio donde sabía llegar era al aula mía de A mi tu clase. aula. Y entonces todos llegaban, ¡ay, viene la hermana de Adriana otra vez! Y claro, yo decía, es que no sé dónde está X, porque era un colegio muy grande, no, y lo mítico, o sea, además nos olvidamos, volviendo otra vez a lo de la pertenencia, queremos que pertenezcan, que sean independientes, pero hay cosas que hacemos de más, como darles muchísima información, pero una cosa tan simple como hacerles un recorrido, ¿sabes? O sea, no sé, cuando tú llegas a una casa de visita, te dicen, bueno, mira, pues aquí está el baño por si lo necesitas, tal, y si quieres, aquí está la cocina. Pues a un niño no le dices eso. O sea, no quieres que explore por toda la casa, pero después no quieres que sepa ir al baño solo. Claro. Y es como, no, chico, pues déjalo gatear por todos los espacios de la casa, tú estate allí un poco, pero déjalo que sepa dónde está la casa, porque si no, entonces, ay, pero es que el niño tiene miedo, pero qué tontería, si es un pasillo y tal. Ya, pero si nunca le dejaste ir allí y siempre le cerrabas puertas, les ponías tal, no sé qué, ay, no, que ojo, que cada uno con sus miedos también tiene por eso tiene que trabajarse, tiene que mirar hasta dónde, qué puedes Claro, poner. pero es que queremos que nuestros miedos los asuman ellos. Sí, sí, sí. Lo mítico de, ay, hay escaleras en la casa, pues entonces pongo una barrera. Ya, queremos que el niño pueda bajar las escaleras y aprenda a bajar. Ya, pero si no no, insisto otra vez, la práctica, o sea, no podemos hacer que pertenezcan si no les dejamos practicar, ¿no? Y es Y, que yo lo pienso y yo, con lo divertido que es explorar. sí, explorar. Y una cosa, Alba, vale, eso, me dijiste que es ser adulta significativa, pero ¿en qué momento Alba sintió que era adulta significativa? ¿Tú tienes hermanos? ¿Has tenido niños antes? ¿Qué estudiaste? Yo he sido ¿Llegaste a la adulta universidad? significativa toda la vida. Porque yo he tenido 2 hermanos, me Ujú, llevo 6 años con el siguiente ujú, y 7 con mi hermana. Entonces, al llevarse ellos 13 meses, ujú. me ha tocado ser hermana mayor que cuida Que y cuida, que sí, cuida como yo. mucho. Ujú. Sí, Entonces, he sido adulta significativa toda la vida. toda la vida. Qué bonito, yo O también. sea, toda la vida he tenido conciencia de lo que son, o sea, de lo que son los niños, Mm, de lo sí, que es tener niños. Y yo entonces. recuerdo cuando iba a la matrona embarazada, que Ujú, yo decía, joder, es que yo no he tenido más contacto con niños que mis hermanos. O sea, yo decía, no sé si voy a ser capaz de cogerlo, no sé si voy a ser capaz de cambiarle un pañal, no sé si voy a ser... Y luego cuando fui madre me dije, ¿qué más da? Si esto se aprende. se aprende, sí, Si sí, lo importante es que sepa tenerlo en cuenta y sí. Y que sepa le verlo. quieras. Y eso, que le veas con todo lo que ya es. Y sí y porque además, ¿sabes qué creo que nos pasa muchas veces? Porque la gente confunde la expectativa con
con lo que es creer realmente, ¿no? O sea, la expectativa no es que tú pienses cosas que puedan pasar. Eso, la expectativa no vale de nada, porque son cosas que no sabes si van a pasar y tal. Pero es que siempre nos ponemos en cosas tremeabundas, horribles. O sea, al final, si Sí. te vas a montar una expectativa, jolín, que aún encima no sabes. Móntatela bonita. Efectivamente, o sea, móntate a tu hijo, no sé, con una familia, o bueno, feliz, o viajando, no sé, móntatela con cosas bonitas, pero no, siempre vamos a las cosas tremeabundas, en plan de, es que puede fracasar, es que a lo mejor no va a tener un buen trabajo, es que a lo mejor no va a ser esto, es que a lo mejor no va a poder hacer lo otro, y es como, tienes que confiar en que tu hijo que está aquí ahora contigo, que tú lo ves, que va desarrollando la palabra, que va desarrollando la movilidad, pues va a desarrollar las otras cosas. O sea, no hacemos nada extraordinario para que hablen. O sea, no te puedes meter en el cerebro de tu hijo para que pueda empezar a hablar. Pues lo mismo para las otras habilidades. Tienes que dejarlo. ¿Cómo hablan los niños? Pues escuchándote hablar. Pues cómo aprenderán a no gritar, a interactuar. Pues viéndote a ti. Es que Sí, al final las expectativas lo único que generan es el efecto Pimalión. Al sí, final lo único que generan es que si yo te voy poniendo expectativas, al final termina pasando, porque es en lo que me estoy enfocando yo. sí, 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 Si yo sí, me enfoco en que no pase esto, que no pase esto, que no pase no sé qué, lo que estoy siempre es apagando fuegos. sí. Y Y es que, agotador. y que también, como familias, tenemos derecho a disfrutar de nuestra maternidad y de nuestra paternidad. Sí, No sí, a sí, vivir apagando fuegos, basta ya de generar expectativas y de sí, ponernos en lo peor y de tener miedo todo el rato, que no. O que no, que no, sea, que además, al final, que yo lo digo a las familias de, ¿con cuántos asesinos os habéis cruzado? Por favor. sí, sí, sí. ¿Con Y cuántas personas súper vagas que no hacen nada, que no tal? Aquí hablando desde etiquetas, ¿vale? sí, sí, Pero sí, bueno, quiero que sí, se me entienda, ¿no? ¿Con sí, sí, cuántas personas así os habéis cruzado? ¿De verdad? Y tiene sí. que ser justo Un todos los rey, hijos de los que estáis aquí, ¿no? Van a ser todos los que van sí, a subir el tanto por ciento de la sociedad. sí, sí, sí. Y que No, además no nos han enseñado, esto es como las telenovelas, las películas, ¿no? Nos enseñan el producto, ¿no? O sea, nos enseñan ahí un proceso rapidito, pasaron 3 años y todo aquello funcionó, se juntaron y aquello final feliz y se acabó, ¿no? Y ahí dejó de funcionar todo. Y no nos han enseñado que ahora está muy en boga ese mostrar la otra cara, ¿no? De los villanos, por qué llegaron a ser villanos, por qué llegaron a ser malos, o sea, tenemos que empezar a darnos cuenta que esa maldad o esas cosas que no tal, vienen de un dolor. O sea, no vienen porque ese niño era malísimo, ya, no, vienen de un dolor que no se sanó de algo que su lógica privada interpretó como miedo absoluto y generó la barrera de, pues, aquí a atacar a todo el mundo, ¿no? O sea, aquí la forma de sobrevivir es atacando, que es lo que los decías. que más atacan son los que más daño tienen. Sí, sí, porque al final lo que estás es, si tú te estás defendiendo, es porque tú sientes que el mundo es malo y tienes miedo Ujú. de que te hagan daño, entonces tú tienes que atacar. Y ahí va todo el ataque siempre, ¿sabes? O sea, toda esa, no es una maldad de porque yo te quiero hacer daño, que eso es una cosa que también tenemos que quitarnos, que el otro día lo hablaba con mi hermana, una de mis hermanas que también trabaja en un comedor, una de las gemelas, pequeña, bueno, pequeña, 21 años tiene, decía claro, que es como que sentimos que los niños hacen las cosas para hacernos daño, para reírse de nosotros, porque se están burlando, ¿sabes? Ese niño que está haciendo una pataleta es para hacerme rabiar, ese niño que escupe o muerde en un momento determinado a un adulto, ¿no? Lo hace para rabiar, ¿sabes? O sea, no me está haciendo caso para hacerme rabiar. Y realmente no, porque ellos tienen una forma, o sea, ellos están formando su cerebro, sus códigos para relacionarse y todavía no saben que el morder no es necesario. Entonces tienes que, si tú lo tomas como un ataque, no le estás enseñando nada. Lo que estás enseñándole es que, bueno, que es una forma de comunicarse. O sea, si tú lo tomas como algo que puede pasar, sí que puede pasar, pero no sé si me explico, ¿sabes? Es como que darle la vuelta y no sentir que es contra ti como adulto. Sí, mira, ayer terminamos un curso de 3 sesiones de disciplina positiva
Y justo ayer un papá nos decía que no se creía esto, que no sean capaces de tener empatía hasta los 6, 7 años, pero él ha visto tirar del pelo a su hija y su hija lo estaba haciendo con todo el conocimiento del mundo que estaba haciendo daño, ¿sabes? Que entonces esta teoría no le cuadraba. No tiene sentido, no. No, esto lo está haciendo aposta, que lo sé yo. Y entonces mi marido venía a ayudarme a mí. Mi marido no está facilitado en disciplina positiva ni nada, simplemente ha hecho los cursos conmigo y viene conmigo de oyente. Como el mío, Entonces, sí, también va. el mío es el que monta la pizarra, el que me hace las fotos, mi ayudante, como yo le digo. Sí. Entonces, él me decía, yo no me quise meter porque es tu curso, pero yo le iba a haber dicho, entonces tú nunca has hecho daño a nadie sin querer hacerle daño. Sí. Es que cuando lo hablamos desde los adultos, me gusta poner siempre, es verdad que digo, pues lo tenías que haber dicho porque es un ejemplo magnífico, porque muchas veces cuando les hablas desde los niños, parece como que los niños es la que tú dices, ¿no? Como que sí que son capaces de hacer estas cosas, pero cuando hablas desde los adultos, es como, no, es como, no, ¿cómo va a ser un adulto capaz de hacer eso? Y es como, ¿y entonces por qué crees que lo va a hacer un niño? Sí, claro. ¿Por qué le atribuimos mayor maldad a un niño que a un adulto? Sí, y por eso, porque nos creemos poseedores de esa verdad, ¿no? O de esa capacidad de poder, de que como ellos no saben nada, como los niños no saben nada, pues, o sea, es curioso porque es como la ambivalencia, es decir, no saben nada, pero saben dañar. Sí. ¿Sabes? Es como, o sea, si no saben nada, ¿no? Desde tu teoría de la vasija, que como empezamos esto, pues, ¿cómo va a poder saber dañar? O sea, él realmente simplemente lo que está es manifestando su rabia, su dolor, su frustración, y lo que siempre también hemos hablado muchas veces de, pero tú sabes decir así, con todas las palabras, cuando te encuentras mal, describir tu sensación. Puedes decir, yo me encuentro muy mal porque tuve un mal día y entonces no. Sueles gritar o tiras una puerta o te enfadas hasta que retomas y dices, es que claro, hoy tuve un mal día. Y entonces, ese momento a lo mejor tampoco se lo permitimos a los niños. No es que no sean capaces, es que no les permitimos esa reflexión, ese momento después. Vale, pegaste. ¿Qué pasó, cariño? ¿Por qué pegaste? ¿Qué sentías? ¿Cómo estabas? ¿Qué te pasó antes? ¿Cómo llegaste a este momento? ¿Sabes? Yo tengo niños que tienen 4 años, Alba, y tú lo debes saber porque seguramente has interactuado con muchos niños que llegan y me dicen que después de haber pegado, de haber tenido una reacción súper violenta con otros, yo los cojo aparte, los abrazo y les pregunto y lo que me dicen después de mucho hablar, mucho, ¿sabes? Mucho sacar, tirar, dicen, es que no he dormido bien, tengo sueño. Claro, o sea, y él no sabe decir que tiene sueño, que lo que ha hecho es sobrepasar a su cuerpo, que a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado, ¿sabes? Cuando ya estoy sobrepasada, que sé que tengo sueño, pero bueno, tengo un montón de cosas que hacer, me sobrepaso, vuelvo otra vez, me vuelvo a poner con energía, tal, no sé qué, llega un momento que a las 10 de la noche ya estoy chof y ya no doy para más, o sea, y lo que me apetece es llorar o tirarme en el sofá y tal, y que si en ese momento me viene una interacción, o sea, es que muerdo, literalmente, ¿sabes? Es como, ay, no, qué pesado, déjame. Pero no es Mi porque marido dice que cuando yo hago eso, o sea, que cuando a mí me pasa eso, es cuando me meto a trabajar aquí sola. Dice, dejad a mamá que ya está sobrepasada. Sí, claro. Claro, o sea, cada uno vamos buscando nuestras formas, pero si a los niños no se lo permites y les obligas a que no, es que si te has portado mal, pues tienes que pedir perdón. Y ya está. ¿Qué momento de reflexión? Te lo has cargado todo. Todo. No le has permitido reflexionar. Y, ojo, con esto también, la vergüenza que les hacemos sentir por detrás. Sí. Que es como yo digo, como yo les decía ayer a los padres, a las familias que estaban conmigo, que esto no va de que funcione. No. Esto va de que se sientan bien. Tal cual, Alma. ¿Sabes? Sí. Esto no va de que funcione. No. Y no va de que, porque además te hemos confundido el funcionar
con que todo vaya perfecto. Y realmente para que funcione las cosas, o sea, si nos ponemos a analizar en cosas mecánicas, para que las cosas funcionen, tienen que tener un choque. O sea, los funcionamientos mecánicos de las cosas tienen choques, ¿no? O sea, los engranajes no es una cosa que vaya, o sea, va fluida, sí, pero tienen que chocar. ¿Me explico? O sea, es un Sí. engranaje tal. Entonces, claro, o sea, yo creo que la reflexión de hoy, para no extendernos mucho más, es que tenemos que permitirnos equivocarnos, tanto como adultos como peques. O sea, no podemos pretender que ellos consigan funcionar sin haberse equivocado, sin haber tenido una rabieta, una pataleta, porque nosotros también lo hacemos, o sea, Totalmente. o sea, ¿cómo encajas con tu pareja al final? Pues eso, pues determinando hasta dónde, lo que tú acabas de decir, un ejemplo buenísimo. No, mamá ahora está sobrepasada. Pero antes de seguramente, no evitar, porque eso es otra cosa, no es evitar el momento. Seguramente previamente en otras situaciones o en otros momentos, tú has salido de allí como un león, cansada, ¡ay, no sé qué tal! Pues ahora ya sabemos que no hace falta llegar a ese punto, sino que, bueno, pues mamá ahora mismo está muy cansada, vamos a comprenderla, hablamos, tal. Pero antes de ese momento de hablar, de que parece súper zen, qué maravilla Alba, claro, con su marido que se llevan también y los hijos, Sí, sí, un momento álgido, o sea, no, porque es una cosa totalmente. que por eso, no sé si estás de acuerdo conmigo, que para eso también quiero todas estas conversaciones, salirnos del tips, esto es un tip y esto, si haces esto te va a salir así. No, porque tu funcionar y mi funcionar no es el mismo. No es el A lo mismo. mejor yo te digo, pues tienes que decirle a tu marido y expresarle todo lo que piensas y tu marido no, o sea, no es de escuchar, no es auditivo, ¿sabes? Él lo tendrá que vivir. A lo mejor es kinestésico, por decir algo, ¿no? ¿Sabes? En plan, él Sí. necesita verte ahí en el momento álgido, súper alterado, en plan, es que claro, no sé qué, y decir, ay, claro, está ahora cansada. Pero no si tú se lo dices hablando en otro momento. No sé, ¿sabes? Quiero decir, cada uno tiene esa Para forma. que te hagas una idea, mi marido es de si se lo pides, no lo va a hacer. Así. Así, Porque para él es que le estás sometiendo. No se lo estás pidiendo, se lo estás exigiendo. exigiendo, Porque él no entiende que pedir, no exigir. efectivamente. Entonces, él no lo va a hacer. Ahora, si lo vive, si lo ve, lo Sí. analiza y dice, vale, es esto, voy a hacer yo Es esto necesario otro. que yo te ayude. Sí, Claro, pero por eso te digo, o sea, y entonces, por eso, cuando vemos así un tip súper rápido, ay, sí, claro, tú tienes que conversar buscar las reuniones familiares. Ya, pero es que a veces la reunión familiar surge después de un momento súper álgido, o en el momento álgido a lo mejor surge, pero tú no ves que necesitaba ayuda, y entonces es ahí cuando a lo mejor, claro, ahora estoy viendo que necesitas ayuda. claro. pero no es quitar ese halo de perfección, ¿no? De ser padres, ese halo de perfección, de ser hijos, ¿no? Cuando quitamos todo eso y nos permitimos ser y estar, es que la cosa va diferente, ¿no? O sea, La no sé. cosa se hace bonita. Sí, sí, se hace bonito. Y bueno, mira, imagínate, tenemos aquí 40 minutos hablando y ya teníamos 15 antes que no me había dado cuenta que no habíamos puesto a grabar. O sea, os imagináis aquí lo que podríamos hablar Alba y yo. Pero bueno, Alba, no sé, algo que quisieras para cerrar, visibilizar o que quisieras así como, no un tip, insisto, no es un tip, es como algo que a ti te ha funcionado o que tú has visto que a las familias con las que has estado te funciona. Después yo os voy a dejar todos los datos de Alba, no os preocupéis, para que vayáis a sus asesorías, a sus talleres, que son preciosos, que ella lo hace muy bonito. Pero eso, si tuvieras que, así como para cerrar el taller de ayer que hiciste con las familias, o ¿cómo cerrarías este episodio, esta conversación? ¿Qué les dirías a las familias que nos escuchan? Bueno, a los adultos significativos, no solo a familias, a los adultos, a los arquitectos estos que van a hacer las ciudades. Pues mira, la voy a acabar igual que lo acabé ayer. Ante la duda, siempre, siempre conexión. Siempre. Gracias. Desde el amor no se construye nada mal. Gracias. Construir, gracias. Es que esa es... ¿Ves? Fíjate, tiene mucho que ver con los arquitectos. Vamos a construir A relaciones con construir. los hijos.
con nuestros hijos y la forma es conectar. Y para conectar no tengo que enseñarte nada, tengo solo que verte y ya está. Ay, qué bonito, Alba, muchas gracias y bueno, muchas gracias a ti. Nos volveremos a encontrar porque me quedaron muchas cosas por preguntarte, porque además estuve viendo ahí todo lo que haces y tengo que preguntarle qué opina de las actividades de Montessori, cómo lo están llevando ahora los colegios. Pero bueno, no pasa nada, Volvemos y yo tengo carreta aquí va. Sí, para hablar un montón. Y bueno, muchas gracias, Alba, por muchas gracias a ti. Un besito muy grande. Y a vosotros gracias por haber estado aquí y eso, ya os dejo ahí todas las cositas que hace Alba para su Instagram y todo. Repítenos ¿cómo es en Instagram? Aliento y Alas. Aliento y Alas, que lo voy a dejar ahí en la descripción. Pero bueno, eso, que ya nos vemos en otra conversación con otro adulto significativo más allá del aula. Un beso muy grande. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles para reflexionar en conversaciones más allá del aula junto a otros adultos significativos. Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar, puedes proponer preguntas para hacerles a los adultos con los que ya conversé para encontrarnos en una nueva conversación y hasta puedes animarte a conversar conmigo sobre algún tema que crees que necesita ser visibilizado para acompañar bonito a las infancias, enviando un WhatsApp al teléfono 604 083 631 de Entre Saberes y Sabores.